YouTube para que todos puedan volver a escuchar esta conferencia. Adelante, señor magistrado. Gracias. Sí, muchas gracias de verdad por la invitación, muy honrado con la posibilidad de interactuar con todos ustedes. Gracias al Liceo Académico por esta oportunidad y mi reconocimiento por el impulso a la difusión de la cultura jurídica y bueno, de acercar a través de la gestión que realizan con todos los expositores para acercar pues la opinión de todos los grandes expositores que acaba de relatar. Y bueno, efectivamente, a partir del 3 de abril estoy adscrito en el tercer tribunal colegiado en materia administrativa en la ciudad de Puebla. Y bueno, pues aquí con la oportunidad de platicar con ustedes acerca de las generalidades del juicio oral laboral. La referencia del título de esta charla nos pone en contexto de un cambio paradigmático en la justicia laboral. Y este cambio alude al abandono del modelo tripartita en la impartición de justicia laboral. Desde 1917 hasta 2017, en el diseño constitucional, la justicia agraria se impartió por las juntas de conciliación y arbitraje. Pues es un modelo que en su momento se importó por el constituyente de 1916-1917. Vaya, lo que sabemos de ello es que el presidente Carranza encomendó al licenciado José Natividad Macías una investigación sobre los modelos de justicia laboral imperantes en su tiempo en otros países, propiamente un estudio de derecho comparado, y se trajo esta idea del tripartismo, de tal manera que esto fue implementado en nuestro país. La ulterior constitución de la Organización Internacional del Trabajo también se decantó por este modelo tripartita. Y desde entonces y hasta 2017, en el diseño constitucional, la justicia laboral se impartió a través de las juntas. Esto, fíjense que representa esta decisión del constituyente de inicios del siglo XX, representa una opinión desfavorable que tenían los constituyentes en relación con los jueces como categoría gremial. Porque la justicia de los trabajadores ni la justicia de los campesinos se dejó en manos de los jueces. No fueron los jueces a quienes se encomendó resolver los problemas de la tenencia de la tierra ni los problemas derivados de los conflictos laborales. En ese tiempo imperaba el concepto de la jurisdicción o de la función judicial, como si los jueces fueran solamente la boca de la ley, es decir, solamente se ocupaban de decir el derecho. Y entonces se asumía que el juez solamente podía resolver problemas de subsunción, es decir, qué dice la ley, qué dice el hecho, y encuadrarlos, ¿no? Como ejercicios de tipicidad solamente. Y se asumió que los jueces no tendrían la capacidad y la sensibilidad para resolver los problemas de la justicia social. Sin embargo, al cabo de 100 años, para la justicia laboral y a contar 75 años para la justicia agraria, el constituyente permanente optó primero por dejar la justicia agraria ya en manos de jueces profesionales, a los que conocemos como magistrados de los tribunales unitarios y el Tribunal Superior Agrario. Aun cuando están en el Poder Ejecutivo, son jueces. Y entonces la justicia agraria dejó de impartirse por
las comisiones agrarias mixtas y entonces transitó hacia los tribunales unitarios y el Tribunal Superior Agrario. 25 años después, en 2017, se reforma el artículo 27 del 123 constitucional y se abandona el modelo tripartita para transitar a este modelo judicializado en la impartición de justicia laboral y se deja en manos de jueces del Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales locales. Vaya esta coincidencia que nos permite hablar de un espacio temporal de 25 años en los cuales se concreta el tránsito de la justicia social hacia los jueces de los poderes judiciales, pues es una, no sé si sea una coincidencia o alguien o una mente superior lo planeó así, pero en 25 años la justicia social transitó hacia una justicia profesionalizada. Y es un cambio que no viene solo, es decir, es un cambio sistémico de la justicia en México. Porque no solamente apuntamos estos dos cambios en ese periodo de 25 años, se introdujeron los juicios orales en México. ¿Y acaso la misma reforma al artículo 27 constitucional, la ulterior expedición de la ley agraria, ya planteaba un modelo de justicia oral? Incipiente, si ustedes quieren, pero ya lo delineaba. Y desde ahí se marcó un itinerario consistente, de manera que hoy, en 2023, podemos afirmar que pues, la justicia oral es prácticamente lo que prevalece. Y hemos dejado atrás, con este viraje, con este golpe de timón, décadas de procedimiento predominantemente escrito. Con todo lo que ello implica, porque se han tenido que modificar las técnicas de litigación. En el modelo o en el procedimiento escrito, una oficina podía llevar cientos o quizás miles de asuntos en procedimiento escrito. Yo recuerdo que en la década de los 90s, 80s, los despachos que litigaban asuntos de los bancos podían llevar cientos, yo digo miles de asuntos de recuperación de cartera, ¿verdad? Pero ahora en procedimientos orales mercantiles, por ejemplo, bueno, pues quizás la capacidad no alcance para tanto, ¿verdad? Entonces, se han tenido que modificar las técnicas de litigación por el impacto de los juicios orales. El derecho procesal ha tenido que ser reescrito. Los planes de estudio de las universidades, no se diga. Y paralelamente a estos cambios, tenemos la incorporación de las tecnologías de la información y las comunicaciones, de lo cual acusa a recibo la reforma de 1 de mayo de 2019 a la Ley Federal del Trabajo. Y también tendríamos que señalar que el acceso a la justicia en México no necesariamente tiene que ir de la mano de una sentencia dictada por un ministro, magistrado o juez, porque el artículo 17 constitucional institucionaliza los mecanismos alternativos de solución de controversias. Con esa reforma, entre 2008 y 2009, para habilitar las salidas alternas al procedimiento penal. De tal manera que los mecanismos alternativos de solución de controversias son una vertiente del acceso a la justicia, en donde las partes se hacen responsables de la solución de sus controversias a virtud, entre otros, del principio de voluntariedad. Otras reformas paradigmáticas, pues ya lo apuntábamos, ¿verdad? La oralidad, con la incorporación del sistema penal acusatorio, los juicios orales mercantiles, los juicios orales en materia de justicia para adolescentes, y reformas tales como la de telecomunicaciones, la de competencia económica, la reforma al sistema penitenciario, el sistema de justicia para adolescentes, que dejó atrás el sistema tutelar, la reforma en derechos humanos, dejando atrás el esquema de garantías individuales, el 10 de junio de 2011, y la reforma al amparo del 6 de junio de 2011, que también
permitió que el juicio de amparo se modernizara, no lo suficiente, pero mayormente. Este año que estamos festejando los 10 años de la ley de amparo puede habilitar muchas reflexiones en torno a la ley de amparo. Bueno, pero entonces les decía que esta reforma en materia laboral no llegó sola. Se empata con una serie de cambios que nos permiten hablar de una reforma del sistema jurídico mexicano. En este espacio temporal, con esta serie de reformas, vaya de gran calado, podemos hablar de eso, que el rostro de la justicia en México, de su sistema de justicia, es distinto. Y bueno, de la mano de ello, decíamos, el juez ya no es ese funcionario que se identificaba como que era la boca de la ley, porque el juez actualmente como categoría gremial no solamente dice el derecho, es decir, no solamente resuelve problemas de subsunción o de tipicidad, no, resuelve otro tipo de problemas, es decir, no solamente dice el derecho, también lo interpreta, lo integra, lo inaplica en función de control difuso de la constitucionalidad y de la convencionalidad, y también juzga con base en perspectivas de género o otras perspectivas como de menores, de migrantes, de personas de la tercera edad, de personas de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, intersexual y otras. Y pues también realiza juicios o aplica test de proporcionalidad, test de igualdad en la toma de decisiones. Es decir, los problemas que resuelve en el siglo XXI un juez no se resuelven con el método lógico deductivo, no todo son problemas de subsunción, sino que hay que resolver otro tipo de problemas para los cuales resulta insuficiente esa expresión que decía que el juez era la boca de la ley. No. El fenómeno jurídico es de otra dimensión. Es muy distinto al que se percibía en los albores del siglo XX. Y en esa medida es que este viraje del modelo tripartita al modelo judicializado tiene como sustento esta visión, esta perspectiva que tenemos hoy de los jueces. Y ya no se diga en función de control concentrado de la constitucionalidad, el juez de amparo desincorpora de la esfera jurídica de los particulares una norma, ¿no? Bueno, en medio de todo esto y de una serie de desviaciones, de erosión de la institucionalidad del proceso laboral y de las prácticas institucionales, nos llega esta reforma. Y esta reforma, si quieren conocer algo así como uno de los documentos detonantes, lo constituye el estudio que elaboró el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, a encargo del licenciado Enrique Peña Nieto, en su momento, bueno, presidente de nuestro país. Y ese informe lo pueden consultar en su versión íntegra y en su versión ejecutiva en el portal de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pero nos brinda una fotografía del estado que guardaba la justicia cotidiana en nuestro país. Y en particular, el de la justicia laboral. Y ahí se establecen cuáles fueron las causas que detonaron esta reforma. Y realmente ya no había otra más que una reforma de estas dimensiones. Revivir algo así como que a la vida institucional, el modelo tripartita, pues, prácticamente ya era una labor imposible, ¿no?
O sea, llegué a platicar con algún académico del derecho del trabajo y postulante activo de muy buen nivel, y yo le planteaba lo que era mi posición. Yo le decía, bueno, es que se tiene que transitar hacia la profesionalización de la justicia laboral, y con ello quiero expresar que se debe dejar en manos de los jueces. ¿Por qué? Pues porque ya el modelo tripartita está sumamente desgastado. Y él me planteaba un modelo de selección de los integrantes de las juntas a virtud de una elección por colegios de profesionistas, el propio gobierno, instituciones académicas, pero le digo, bueno, ya lo que le podamos hacer, me parece que ya, ya no va a ser más que un paliativo, ¿no? Y esto lo comentamos antes de la reforma. Casualmente yo di dos conferencias, una en la UNAM, el 8 de enero de 2016, y luego en la Libre Derecho, por ahí también del 8-9 de abril de 2016, y el tema fue ese, la profesionalización de la justicia laboral, y el 29 de abril el presidente Peña Nieto mandó la iniciativa de reforma en materia de justicia cotidiana, uno de cuyos ejes temáticos era esta reforma para abandonar el modelo tripartito. Bueno, claro que después de 2017, pues vinieron varios proyectos de reforma a la Ley Federal del Trabajo, y finalmente cristalizó con la reforma del 1 de mayo de 2019. Esta reforma, pues viene a consolidar un nuevo escenario donde se sacan del procedimiento judicial la conciliación. Y la conciliación se deja, desde el punto de vista como parte del debido proceso laboral, como una instancia prejudicial mayormente obligatoria, salvo que se encuentre exceptuada. De manera que antes de ir a sede judicial hay que tocar base en el centro de conciliación. Hay que agotar la conciliación. Y en este aspecto hay que asumirlo de esta manera. Este modelo de conciliación es o tiene que ser visto como un mecanismo alternativo de solución de controversias institucionalizado que se deja en manos a nivel federal del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y sus delegaciones, y a nivel estatal en los centros de conciliación locales de cada uno de los estados. Y en este contexto les decía, desde ahí hay que romper inercias. Hay que, pues sí, hay que decirlo así, hay que vencer la resistencia al cambio. Esto es natural. Lo mismo se enfrentó con la implementación del sistema penal acusatorio. Había resistencia al cambio. ¿Por qué? Pues porque se saca al gremio de la zona de confort. Pues a quién le gusta que le remuevan su entorno, ¿verdad? En la implementación del sistema penal acusatorio, vaya, la resistencia al cambio no solamente era de los abogados, no, de los mismos órganos de gobierno. Se desfasó la implementación albergando la idea de una contrarreforma, es decir, una reforma constitucional que revirtiera la implementación del sistema penal acusatorio. Entonces, en los últimos 2 años de la vacatio legis, los poderes judiciales tuvieron que trabajar a marchas forzadas para poder hacer realidad la implementación del sistema penal acusatorio en todo el país.
Y ya no se diga la resistencia a nivel de la implementación de las nuevas formas del sistema penal acusatorio. Por citar una, la inercia de pretender replicar los requisitos del auto de formal prisión al auto de vinculación a proceso, al grado que esto tuvo que ser materia de una contradicción de tesis. O sea, donde tuvo que decir la Corte, no, a ver, responden a dinámicas distintas, el tema probatorio no es el mismo en el auto de formal prisión que en el auto de vinculación a proceso, y hay una serie de situaciones que, vaya, son incompatibles, ¿no? Pero esas eran inercias del sistema penal tradicional y representaban esto que he dicho, resistencia al cambio, o sea, perpetuar inercias, y puede ser que también estemos enfrentando estas situaciones con la implementación de este nuevo sistema de justicia laboral. Por ejemplo, en relación con la conciliación prejudicial, ¿qué se dice? ¿A qué vas a la conciliación? Nada más vas a renunciar derechos irrenunciables. Y por citar también un ejemplo, la indemnización constitucional. No, tienes derecho a 3 meses por el despido injustificado. Y la pregunta es, ¿por qué cuando hablamos en fase conciliatoria desdeñamos conceptos que nos da la teoría del derecho, como los derechos adquiridos y las expectativas de derecho, y los derechos cuestionables, y las categorías procesales? El despido injustificado es un concepto eminentemente procesal. Requiere de una sentencia que declare su existencia. Antes de eso, pues solo tienes una expectativa de derecho. 3 meses de indemnización funcional, bueno, sí, claro, pero pues primero recorre todo el itinerario procesal del juicio, y cuando llegues a sentencia y que se dicte, vamos a ver si efectivamente tienes derecho a esos 3 meses. Entonces, como pretensión, bienvenida, pero como un piso de negociación, pues no se puede partir de los 3 meses, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque es una expectativa de derecho. La parte contraria tiene o no derecho o la posibilidad de refutar esa pretensión, sí. ¿Puede desvirtuar su existencia? Sí. De tal manera que debe posicionarse una mejor pues, conducta frente a esta posibilidad de conciliar. En la medida en que, para empezar, no es lo mismo renunciar que negociar. No es lo mismo renunciar que negociar. Y si leemos entre líneas ambas reformas, ustedes recordarán que aquella reforma en el escenario del derecho agrario tuvo como uno de sus cambios más significativos la tenencia de la tierra, la calidad de la tenencia de la tierra. Antes de la reforma del 92, los campesinos tenían una posesión sumamente precaria de la tierra. No había recursos suficientes para que ellos invirtieran en sus tierras y no podían rentarla, no podían usufructuarla de manera local. Es más, era una causal de pérdida de la calidad de o de los derechos ejidales, incluso de ejidatario. Cuando detonó esta reforma en el país, a lo largo y ancho, había miles, supongo que quizás cientos de miles, investigaciones de usufructo parcelario en contra de otros tantos campesinos. ¿Qué hizo la reforma? Instituyó el dominio pleno, la posibilidad del dominio pleno, que convertía a los ejidatarios en propietarios de derecho privado respecto a esas tierras ejidales, y entonces pudieron hacer lo que quisieran con sus tierras. ¿Cuál fue el sustento de esta decisión del constituyente?
que la clase campesina ya era una clase madura y que podía decidir lo que quisiera en relación con sus tierras. Entonces, hoy mismo diríamos, bueno, al establecer la conciliación como mecanismo alternativo de solución de controversias y plasmar esta posibilidad de llegar a un convenio, no tendríamos que leer también que el constituyente permanente está brindando esta posibilidad de negociar y de concluir con esos conflictos, desactivar los litigios, reducir el índice de litigiosidad, evitar que se sature el sistema de justicia. Entonces son situaciones que no deben soslayarse. Y de entrada también hay que decir esto, porque sí hay muchas objeciones, ¿no? En torno a la conciliación. ¿Y qué nos dicen? No, pues es que en el centro no nos dejan participar a los abogados. Son los conciliadores los que llevan a la batuta. Bueno, podríamos decir, puede ser un número significativo, definitivamente, pero no está vedado que las partes, conforme al 33, elaboren sus convenios de manera privada y ulteriormente los lleven a ratificar y aprobar por el centro. O ya estando en sede judicial, tampoco está prohibido porque pueden llevar a ratificar el convenio y que lo apruebe el tribunal laboral. Es decir, la existencia de los centros de conciliación no excluye la posibilidad que los abogados lleven profesionalmente este mecanismo alternativo de solución de controversias como lo es la conciliación. Yo digo, ¿está prohibido tener un centro privado de conciliación laboral? Yo no encuentro una ley que prohíba esta función. Entonces, esto puede ser un aliciente para decir, bueno, pues sí, si vamos con el centro, pues sí hay, a lo mejor se van a mandar los conciliadores, se van a poner todos los límites, y no van a dejar hablar. Pero bueno, eso no quita la posibilidad de que de manera privada se hagan esos convenios y que ulteriormente se lleven a ratificar y aprobar tanto por el centro como por el tribunal. Y la ventaja del convenio es que, o la posibilidad de conciliar, si lo quieren hacer de manera institucionalizada ante el centro, pues no, en no más de 45 días pueden arreglarse. Claro, si en 45 días, pues pueden no solamente resolver un asunto, ¿verdad? Sino todos los que ustedes quieran, todos los que puedan, todos los que encaucen y planteen una posibilidad de solución, ¿verdad? Viable, claro. Lo que hay que cuidar, a mí me parece, es la proporcionalidad de las prestaciones o de las contraprestaciones, ¿no? O de las concertaciones, ¿verdad? ¿Hasta cuánto cedo? ¿Hasta cuánto cede el trabajador? En fin. Les decía, el tema de la renuncia de derechos en conceptos tales como la indemnización constitucional, pues puede ser un concepto bastante cuestionable porque no sostengo, ¿verdad? La existencia del despido injustificado tiene que ser declarada por una sentencia, o bien, salvo que lo reconociera el empleador, pero no creo que esto llegue a suceder. Pero bueno, si quieren llegar a sede judicial, hay que agotar la instancia conciliatoria. Y yo diría, bueno, pues con apertura, ¿no? Con una verdadera convicción de llegar a un arreglo. Yo esto lo dije desde el inicio, ¿no? A mí me parece que sí hay una resistencia
al cambio y al hecho de acudir a la conciliación. Y yo les decía, a mí me parece que desde el primer día que entren en funciones los tribunales laborales, vamos a empezar a escribir el manual de las 1001 formas de evitar la conciliación prejudicial. Con argumentos de todos los tipos, no iba a decir de todos sabores y colores, ¿no? De todos los tipos. Y esto ha pasado. ¿De qué argumento no se ha llegado a echar mano para tratar de convencer al juez de que el asunto está exceptuado de la conciliación? Pero bueno, el tema es que hay un candado, que la ley dice que, bueno, pues que esto tendrá que ser sustentado en un argumento consistente y, de ser posible, si existe prueba de una situación que exceptúe el caso de la conciliación, solo en ese supuesto el juez considerará exceptuado el caso de la conciliación. Pero de otra forma, hay que agotar la conciliación sí o sí. ¿Por qué? Como les decía, la conciliación prejudicial forma parte del debido proceso laboral. Si no acompañan su constancia de agotamiento de la conciliación, no les van a admitir la demanda y los van a remitir al centro de conciliación laboral correspondiente para que se desahogue esa instancia y obtengan la constancia respectiva. En relación con este punto, ya hay varias soluciones que se han planteado y lo que ha permeado es esto, ¿no? Que se regrese el asunto a conciliación. Y si no se llegara a cumplir con esta situación, se ha establecido que el secretario instructor no tiene facultades para desechar una demanda y tampoco tiene facultades para declarar la incompetencia del tribunal. Bueno, son dos aspectos que son importantes para tener en cuenta. Bueno, el punto es que el diseño de este juicio oral laboral está estructurado sobre dos etapas, que son la etapa escrita y la etapa oral. La etapa escrita comprende desde la presentación de la demanda y hasta el auto en que se cita para la audiencia preliminar. De tal manera que la etapa de juicio oral inicia con la audiencia preliminar y concluye con la audiencia de juicio en la que se dicta sentencia, ya sea en el desarrollo de la audiencia o bien 5 días después, en virtud o en atención a la eventual complejidad del asunto. Entonces, el juicio ordinario laboral tiene dos grandes etapas, la etapa escrita y la etapa oral, dividida en dos audiencias, la audiencia preliminar y la audiencia de juicio. Bueno, este diseño de estos juicios orales, con matices de adversarialidad, se han convertido en la constante en este nuevo paquete de juicios que se han implementado en nuestro país. Si vemos los paralelismos que tiene el proceso laboral con el juicio oral mercantil, pues vamos a ver que esto venía siendo una propuesta de la doctrina procesal. Recuerdo que en alguna ocasión se convocó a un Congreso Latinoamericano de Derecho Procesal en Colombia y dentro de los ejes temáticos se inscribía uno que hablaba o postulaba una audiencia de depuración procesal. Y mayormente es lo que se ha implementado en nuestro país. Esta audiencia
preliminar, parece que así también se llama en el juicio oral mercantil, o audiencia intermedia en el proceso laboral, o audiencia preliminar en el juicio laboral, tiene como propósito la depuración procesal, la depuración del debate, de los hechos y de las pruebas. Y también la depuración, cuando digo procesal, de las cuestiones procesales. De tal manera que esto es importante, porque ha permitido blindar a los juicios de eventuales reposiciones a través de diversos mecanismos de, como decíamos, de depuración, pero también de saneamiento y de convalidación. De tal manera que lo que no se alegue hasta ese momento, ya va a quedar cerrado el debate, lo cual sí se hace efectivo tratándose del empleador en el juicio laboral. No aplica tanto para el trabajador porque no está obligado a preparar las violaciones procesales que ulteriormente hace valer en el amparo directo. Bueno, vamos por partes, como dicen que dijo Jack el Destripador. Bueno, el punto es que la etapa escrita inicia con la presentación de la demanda. Y a la presentación de la demanda, como lo anticipaba, hay que acompañar la constancia de agotamiento de la conciliación. Y la formulación de la demanda en sí misma, pues tiene que ser un ejercicio de concentración. ¿En qué aspecto? Bueno, que todo lo que tengan que hacer valer en relación con esa pretensión tiene que establecerse en esa demanda. No pueden dejar temas para después porque les va a operar una preclusión en la medida en que la instancia se abre y en esa instancia tienen que ventilar todo lo que tenga que ver con esa pretensión, con esa misma causa peteña. Y lo ilustro, hemos llegado a tener muchos juicios de amparo directo en los que se reclama el reconocimiento de antigüedad y se establece una fecha de inicio, 10 de febrero de 1982. Y esa litis se sigue con esa fecha. Y dictaron el laudo en el sentido que corresponde. Pero luego venían con otro juicio en el que otra vez reconocimiento de antigüedad. Y ahora la fecha de inicio ya no era el 10 de febrero de 1984, sino ahora era el 10 de agosto de 1978. Y entonces dices, no, a ver, espérate. Ese debate ya se cerró. Tu pretensión tuvo que haber sido planteada en aquel juicio. Eso ya no es posible. De tal manera que esto implica la formulación de una demanda. Y paralelamente diríamos, bueno, otras situaciones, tales como la precisión de las pretensiones, lo que reclaman al demandado, las acciones ejercidas, bueno, no es necesario, ¿verdad? No es indispensable, pero pues el ejercicio de una acción tiene que conllevar el conocimiento de los elementos de esa acción, advertir cuáles de esos elementos en relación con su prueba podría corresponderle al actor su acreditación. De tal suerte que podemos reivindicar también para el derecho procesal del trabajo un concepto que es propio de las técnicas de litigación en juicios orales, como lo es la teoría del caso. Como una herramienta metodológica y cambiando lo que tengamos que cambiar y haciendo las adaptaciones, pero podríamos valernos de una estructura metodológica que nos permitiera planear lo que va a suceder, lo que vamos a hacer en el juicio.
Identificamos los elementos de la acción, identificamos los medios de producir prueba con los que se acreditan los elementos, cuáles nos corresponden a nosotros como actor y cuáles, la carga de la prueba en caso de controversia le va a corresponder al demandado en su carácter de empleador. La formulación de una demanda necesariamente es un ejercicio que debe estar realizado en función de permitir un debate material. Es decir, la posibilidad de defensa también es del demandado. Un debate sustantivo se va a gestar en función de una demanda adecuadamente formulada. Y en este aspecto no deben soslayar que el secretario instructor, que es quien va a llevar la fase escrita del juicio laboral, va a revisar su demanda de manera puntual. Tampoco olviden que la aclaración de la demanda fue suprimida del texto de la Ley Federal del Trabajo. Ya no hay aclaración de la demanda. El secretario instructor va a analizar su demanda y si él advierte que hay situaciones que deban aclararse, se los va a pedir. Pero él será el que dirija ese aspecto de regularidad de la demanda. Si ustedes no desahogan esa prevención, el secretario podrá complementar la demanda con los datos que aporten los documentos que a ella se acompañaron. Y también, este es un gran aspecto. Si el secretario instructor llega a complementar esa demanda, seguramente lo hará en el auto en el que provea su admisión. Y entonces, cuando se conteste una demanda, no solo habrá que tener en cuenta o poner atención al texto de la demanda, sino también a lo que eventualmente el secretario instructor haya incorporado en su auto de admisión. Esto es necesariamente importante. ¿Por qué? Porque la regla de contención va a implicar que no solamente hay que contestar que dijo el actor en la demanda, sino eventualmente lo que haya podido incorporar el secretario instructor a virtud de esta facultad que le concede la ley. Y bueno, hay necesidad de ofrecer las pruebas, porque también este es otro gran aspecto. Así como dijimos, no hay aclaración de la demanda. Les diría, tampoco hay ofrecimiento de pruebas en la audiencia preliminar ni en la audiencia de juicio oral. El debate probatorio se configura en la etapa escrita, porque las pruebas tienen que ofrecerse en la demanda, en la contestación, eventualmente en la réplica y en la contrarréplica. Si hay reconvención, pues en la reconvención y en la contestación a la reconvención. O si hay ampliación, bueno, pues en la ampliación y en la contestación a la ampliación. Pero esos van a ser los momentos donde hay que ofrecer pruebas cumpliendo con los requisitos que para su ofrecimiento establece la Ley Federal del Trabajo. ¿Y qué hace el secretario instructor? Normalmente va a ordenar el emplazamiento al demandado. Se tendrá 15 días para contestar la demanda. Cuando conteste, tendrá que referirse a todos los hechos que haya mencionado el actor en su demanda. Tendrá que refutar todo lo que le perjudique. Tendrá que oponer excepciones y defensas. Y esto también es motivo de una técnica de litigación bastante consciente de que al empleador le toca el principio de contradicción puro y duro, ¿no? Es decir, el estricto derecho. Lo que, bueno, ustedes ya conocen esa expresión que nos dice que hace más daño una demanda mal contestada que una demanda no contestada. Los hechos que no contestes y que te perjudican se tienen por admitidos sin prueba en contrario.
Pero si no contestas la demanda, puedes ofrecer pruebas para demostrar que los hechos no son ciertos, que no es empleador o trabajador o que no existió el despido. De tal manera que hay que contestar todo. Y así lo dicen las reglas de los debates dialécticos. Para no perder el debate, no te quedes callado. Y la otra gran regla es la noción de la carga de la prueba. Hay que asumir las cargas procesales. Y una de las más intensas es la probatoria. Entonces, el demandado tiene esa carga procesal de la refutación y normalmente la carga de la prueba, prácticamente de todos los aspectos relevantes de la relación de trabajo. Y en el ofrecimiento de pruebas, en esta fase escrita, podrán ofrecerse pruebas para el tema de fondo. Pues para demostrar que no existe el despido, vaya, por ejemplo. Pero hay otras pruebas que tienen que ver con las excepciones procesales. ¿Cuáles son esas excepciones procesales? Personalidad, competencia, acumulación, litispendencia, de tal suerte que las pruebas que tengan que ver con las excepciones procesales, sí deben ser admitidas o desechadas por el secretario instructor. Las pruebas relacionadas con el tema de fondo, esas solamente las tiene por recibidas o anunciadas. Y será el juez quien en la audiencia preliminar se pronuncia en relación con su admisión. Es así que el secretario instructor tendrá que pronunciarse sobre la admisión de las pruebas para demostrar las excepciones procesales, porque precisamente la audiencia preliminar tiene por objeto resolver las excepciones procesales. Y para que el juez titular las resuelva, tienen que estar admitidas, además de preparadas. Esto nos lleva al otro momento, y digo, esta es una sesión así de generalidades, por eso vamos rápido, no entramos en tantos detalles, pero con el propósito de que se queden con una visión general de la estructura del juicio laboral. En la audiencia preliminar, el juez debe atender estos aspectos. Debe resolver el recurso de reconsideración en contra de los actos u omisiones del secretario instructor. Debe depurar el debate de los hechos. Debe, consecuentemente, depurar el debate probatorio y admitir las pruebas que deban desahogarse en la audiencia del juicio oral. Y cuando decimos depurar el debate de los hechos, es también fijar la litis. ¿Cuáles son los puntos de la controversia que serán materia de prueba? Y en esa medida, el juez debe, como una regla de orden, debe iniciar el desahogo de la audiencia preliminar con el recurso de reconsideración. Porque si resulta que la actuación del secretario instructor no fue ajustada a derecho, pues es lógico que esto deba atenderse al inicio de la audiencia preliminar y no al final, porque eventualmente pues se habría estado resolviendo sobre actuaciones que iban a quedar sin efecto. Y vean que la trascendencia del recurso de reconsideración radica en esto. Como lo anticipaba, este recurso procede en contra de los actos u omisiones del secretario instructor. Y al establecerse la procedencia en estos términos, a la vez que se
pues se erige como un medio de depuración o de, pues mayormente de depuración procesal, porque se pueden corregir las violaciones procesales hasta ese momento. Cuando se establece su procedencia por las omisiones, se convierte en un mecanismo de convalidación, porque lo que no impugnes se va a tener por firme o precluido tu derecho a impugnar. De tal manera que en el litigio laboral, cuando se patrocina al empleador, pues hay que estar muy atentos de la actuación del secretario instructor, porque si ha incurrido en omisiones que constituyen una violación procesal, hay que hacerla valer. Si nos damos cuenta de ello cuando promovemos el amparo en contra de la sentencia adversa, y si no hicimos valer el recurso de reconsideración sobre omisiones del secretario instructor en la fase escrita, pues ese concepto de violación que hagamos valer va a ser inoperante, porque no habríamos hecho valer el recurso de reconsideración, que es el medio de defensa ordinario. De ahí la relevancia de que se tome convicción de la naturaleza jurídica y de la trascendencia del recurso de reconsideración. El recurso de reconsideración, decíamos, procede contra los actos u omisiones del secretario instructor durante la fase escrita. Y también procede en contra de las medidas cautelares decretadas por el secretario instructor. Que ese es un gran tema y también tiene su propio debate. El de las medidas cautelares. Dos, las que conocemos, que ya existían en la Ley Federal del Trabajo, en su texto anterior a la reforma, y dos nuevas que tienen que ver con temas de la seguridad social. En relación con ellas, el secretario instructor puede decretarlas y en contra de lo que resuelva procede el recurso de reconsideración. Bueno, es así que en la audiencia preliminar podría tenerse un debate relativamente sustantivo si la excepción procesal fuera de falta de personalidad, por ejemplo, y si hubiera que demostrar que la firma que calza el poder no es auténtica, que no corresponde a aquel a quien se le atribuye, y tendríamos que desahogar eventualmente una prueba pericial en grafoscopía para determinar que esa firma no es de la persona a quien se le atribuye. ¿Puede suceder? Sí. ¿A qué nos enfrentaría? A la necesidad de instrumentar una técnica para el desahogo de la prueba pericial, que en el diseño de la Ley Federal del Trabajo está a cargo de un perito oficial que es nombrado por el juez, sin perjuicio de que las partes nombren a sus asesores, quienes, pues a quienes la ley no nos dice qué es lo que van a hacer, nada más les nombra como asesores, y cuando la ley refiere que al perito oficial lo pueden interrogar las partes y el juez, pero no dice que los asesores, ¿no? Entonces, es todo un tema dotar de contenido a esta figura de los asesores para definir cuál es su función, para definir de qué manera ellos podrían asesorar. Desde mi punto de vista, la figura de los asesores constituye una manifestación del carácter contradictorio de la prueba pericial. Es decir, deben estar enfocados a garantizar nuestro derecho de defensa en el desahogo de la prueba pericial. Porque quien ofrece la prueba no tiene garantía de que el perito oficial va a
emitir una opinión favorable a sus intereses. Y diríamos, siendo desfavorable, pues debe persistir la posibilidad de refutar las conclusiones de ese perito oficial. Es decir, debe garantizarse el derecho de contradicción. No podemos, o ustedes desmiéntanme, no podemos quedarnos con la idea que la prueba pericial se desahoga con el dictamen del perito oficial. Sí. Es decir, lo que diga el perito oficial ya, pues diríamos, bueno, si interpretamos de esa manera la ley, pues esta interpretación sería manifiestamente inconstitucional, porque estaríamos diciendo que es la ley la que le asigna el valor probatorio al dictamen del perito oficial, esté como esté, erróneo, incompleto, metodológicamente incorrecto, de tal manera que la figura del asesor tiene que ser explotada, utilizada en beneficio de las partes. Diríamos, si el dictamen del perito oficial nos favorece, bueno, pues qué bien, ¿no? Pero y si no, debemos de considerar que la figura del asesor no es para que nos diga y nos explique de qué manera no nos dio la razón el perito oficial. Oye, eso sería negarse a sí mismo, ¿no? En su condición de abogado. No, de entrada el asesor tiene que ser un experto de la misma calidad o mejor que el perito oficial. Paralelamente tendría que responder el mismo cuestionario que está respondiendo el perito oficial, para que llegue en condiciones de refutar las conclusiones del perito oficial. De tal manera que, como con el texto de la Ley Federal del Trabajo anterior a la reforma, pues claro que no contiene el detalle de todas las instituciones procesales, y esto ha tenido que ser labor jurisprudencial desde la praxis de los abogados. De tal manera que hoy sucede eso. Está la figura de los asesores en el desahogo de la prueba pericial, en el que la ley no nos dice cuál va a ser su función. Solamente les llama asesores, pero de ahí tenemos que dotar de contenido a esta figura e ir delineando las funciones que puede hacer. Hay otras expresiones de la ley como la proactividad del juez, donde también diríamos, bueno, pues, a ver, proactividad, ¿qué tanto? Hasta el grado de subsidiar cargas procesales de las partes, hasta el grado de asumir lo que las partes deben hacer. Parece que no tendría que llegar a tanto, ¿verdad? Porque se puede romper la igualdad de las partes en el proceso y el debido proceso mismo. En fin, este debate de la prueba pericial puede ser posible incluso en la audiencia preliminar, si se objeta la personalidad de una de las partes. Bueno, una vez que se admiten las pruebas en la audiencia preliminar, se cita a la audiencia de juicio oral, y en la audiencia de juicio es donde se desahogan las pruebas. Es aquí donde va a aflorar en toda su intensidad este diseño renovado del juicio laboral en función de la inmediación. El juez va a estar presente tanto en la preliminar como en la audiencia de juicio y va a presidir esas dos audiencias. No hay manera de que sea legal la audiencia, alguna de ellas, sin la presencia del juez. Es decir, la ausencia del juez determinaría la invalidez de esas audiencias. No le puede delegar a ningún funcionario el desahogo de esas audiencias. Esa es una de las características de los juicios orales. La inmediación, la presencia del juez en los actos relevantes del proceso. Y entonces será él quien aprecie las declaraciones de los testigos, de las partes, de los peritos, y quien reciba el debate. Desahogados los medios de producir pruebas, se reciben los alegatos y se procede al dictado de la sentencia.
De tal manera que en términos generales, vendría a ser el diseño de la prueba, del juicio oral laboral. Reitero, una fase conciliatoria prejudicial, mayormente obligatoria, salvo los casos exceptuados por la ley. Una fase escrita, que se integra por la demanda, la contestación, la réplica, la contrarréplica. Si hay reconvención, pues la contestación y los subsecuentes actos. Y si hay ampliación, pues la correspondiente ampliación. Esta estructura nos revela que el debate probatorio, pues propiamente se va a gestar desde la etapa escrita. Es ahí donde se pueden ofrecer las pruebas. Reitero, no hay aclaración de la demanda y tampoco hay ofrecimiento de pruebas ni en la audiencia preliminar ni en la audiencia de juicio. Y la audiencia preliminar con el contenido ya referido, la audiencia de juicio también, que es donde se va a llevar a cabo el debate, y la sentencia que resuelva todas las pretensiones. Entonces, así es la estructura del juicio oral laboral. Fase conciliatoria prejudicial, fase escrita y fase oral. A mí me parece que aun cuando el legislador no previó en el catálogo de principios el de contradicción, pues lo cierto es que no se puede negar su existencia. Todo proceso es necesariamente dialéctico, esto es contradictorio. El diseño de las pruebas, la manera en que se producen, precisa de la intervención de ambas partes. Entonces es contradictorio. Es decir, existe el principio de contradicción, aun cuando el legislador no lo haya plasmado en su catálogo de principios para este juicio laboral. Bueno, quedo a sus órdenes para alguna pregunta o comentario. Muchas gracias. Gracias, magistrado. Permítanme aquí tantito. Quien guste puede levantar su mano virtual para que le dé el uso de la voz. Nada más enciendan su cámara para que puedan interactuar con el magistrado, por favor. A ver, vamos a decir a Martín Hernández. Nos se presenta, por favor, de dónde nos acompaña y su pregunta al magistrado. Adelante. Buenas noches, maestro. Buenas noches, colegas. Buenas noches. Gracias por el uso de la voz. Maestro, una pregunta. Usted habló sobre la reforma que hubo en el 2008 en el artículo 17 de los medios alternativos de solución de controversia. ¿Qué tan importante va a ser a partir de ahora esos medios de soluciones de controversia o conflicto para no llegar, pues ahora sí, a un proceso judicial en cualquier rama de la materia? Se está hablando de que esos medios alternativos van a truncar muchos juicios y a lo que se refiere es a que pues sea una solución económica de rapidez para que pues bueno, no estén saturados pues ahora sí los juzgados. Entonces, desde su punto de vista y perspectiva, esos medios de solución de conflicto o controversia para un futuro van a ser eficientes. Esa era mi duda, maestro. Gracias. Sí, no, gracias por la pregunta. A mí me parece que tienen que funcionar paralelamente los mecanismos alternativos de solución de controversia. Y así lo deciré, es imposible que todo problema en nuestro país tenga que ser resuelto por un tribunal. Y más aún porque
en el sistema de audiencias, pues lo cierto es que pues, no hay tiempo disponible para solventar una demanda de acceso a la justicia como la que llegaron a tener, por ejemplo, las juntas de conciliación y arbitraje. Si a los tribunales laborales llegara el volumen de asuntos que en su momento ingresó a las juntas de conciliación y arbitraje, definitivamente que se va a colapsar nuestro nuevo sistema de justicia laboral. Es decir, deben de funcionar los mecanismos alternativos, ya sea a virtud de un centro de conciliación, de tribunales superiores de justicia o centros privados de mediación, pero esto tiene que ir permeando en la en la mentalidad del colectivo, ¿no? Tanto de nosotros como abogados, en el sentido de que también podemos acudir a los mecanismos alternativos para resolver las controversias, porque definitivamente de otra forma tendríamos que hacernos conscientes de que sean estos nuevos tribunales o las juntas, pero la justicia va a seguir siendo retardada, va a seguir siendo ineficiente. Es decir, no hay otra manera de cambiar algo así como que la respuesta de nuestro sistema de justicia si no vamos dándole viabilidad a estos mecanismos, en definitiva. Es mi opinión. Muchas gracias. A ver, cedemos el uso de la voz al abogado Pablo Chávez, donde nos acompaña, si nos dice adelante y su pregunta para el magistrado. Sí, excelente exposición, magistrado. Muy interesante todo lo expuesto. Seré breve. Sí. ¿Cómo Gracias. se va a manejar ahora el incidente de sustitución patronal una vez acontecido dentro del procedimiento? Es decir, ya no podemos agotar la fase conciliatoria y queremos involucrar a un tercero que se le llama patrón sustituto, ¿verdad? Que desplazó al patrón antiguo. ¿Cómo se va a ventilar? Bueno, pues lo cierto es que es una cuestión que tendría que plantearse en el momento en que surja. Si esto acontece digamos que en la fase escrita, pues yo creo que el secretario instructor tendría que recibirlo y en todo caso dejarlo para que el juez en la audiencia preliminar lo resolviera. Porque esto definitivamente que me parece tendría que ser de la competencia del juez titular del tribunal. Pero me refiero a la constancia de conciliación. No la podemos obtener porque no nos podemos regresar a la fase conciliatoria y tampoco podemos llamar a un tercero que no ha sido también agotado en la fase conciliatoria. Entonces, ¿qué complejidad nos vinieron a traer nuestros diputados, nuestro Congreso? Porque ahora estamos atrapados, por decirlo así, para poder agotar un incidente de sustitución patronal. De sustitución patronal. Pero, bueno, a ver, el problema sería que la audiencia de conciliación hay que solicitarla en relación con quien
con que sea titular de la fuente de trabajo si tuviéramos esta eventualidad. Sí, antes de la demanda, pues está excelente, ¿no? Mandas a Sí. llamar a los dos. Pero Así yo me es. refiero una vez ya entablado el procedimiento, que opera Bueno, la pues, sustitución patronal. bueno, de la misma forma, porque la litis ya estaría iniciada. Si ya está iniciada, entonces habría que atender esto, ¿no? Que el sustituto se va a subrogar en los derechos y obligaciones procesales y va a intervenir en el juicio a partir de que se declare esa sustitución patronal. A mí no me parecería necesario que hubiera que ir primero a la instancia conciliatoria perjudicial porque el juicio ya está iniciado Claro, y él se estaría subrogando en el papel procesal de demandado que tenía el patrón sustituido. claro. Entonces yo no le vería esa necesidad y se puede ventilar el incidente de sustitución patronal. Ok, contestado. Gracias, Así, no, con mucho gusto. magistrado. Gracias. Bueno, Estefanía, ¿de dónde nos acompaña? Por favor, su pregunta al magistrado. Puede abrir su micrófono. Del Estado de México. Buenas noches. Mi pregunta Ajá. Mejor apague su cámara y haga la pregunta porque se escucha muy mal. Adelante. es referente a ¿usted qué opina, por ejemplo, en los juicios anteriormente? Ok. A ver. Que ahorita No se le escucha, Estefanía. la Si ley no, mejor ponga su pregunta a que través del chat porque no se le escucha, Estefanía. ahora No, trabaja por no se escucha, Estefanía. con Entonces, una como magistrado, no se le escucha. Si gusta poner su pregunta, Estefanía, mejor en el chat, con todo gusto. Si alguien más quiere preguntar, pues adelante. Si no, bueno, pues voy a hacerle el uso de la voz a mi compañera, a Jovita Sánchez Martínez, para efecto de que dé unas palabras al señor magistrado y le vamos a proceder a entregar también al señor magistrado su reconocimiento por habernos acompañado.